quienes nos siguen en la transmisión en vivo por Justicia TV y redes sociales, agradecemos su interés. Asimismo, saludamos y damos la bienvenida a las autoridades y personas invitadas que nos acompañan el día de hoy en la sede de este acto. Muchas gracias por su presencia. Nos acompañan en el presidium de esta ceremonia de inauguración el ministro Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. El maestro Rigoberto González Nava, coordinador del área jurídica de Universidad Xochicalco. El licenciado Rubén Maximiliano Ramos Jiménez, fiscal regional de Tijuana. La magistrada Judith Viviana Juárez Vázquez, presidenta del Tribunal Colegiado de Apelación del 26º Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur. La diputada Carolina Rivas García, vicepresidenta de la mesa directiva de la 24ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California. La maestra Graciela Zamudio Campos, directora ejecutiva de Alma Migrante AC. El doctor Ramón Tadeo Gradias Enríquez, vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. El maestro Lenin Emiliano Ortiz Amao, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de Baja California Sur. Y el doctor Óscar Molina Peña, director de Estudios y Vinculación Jurídica de la Consejería Jurídica del Estado de Baja California. Gracias a todas y todos por su presencia. Continuando con el protocolo previsto para esta ceremonia, escucharemos el mensaje que nos dirigirá el maestro Rigoberto González Nava, coordinador del área jurídica de Universidad Xochicalco. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muy distinguido presidium, es un honor, en nombre del maestro Jorge Mario Piñuelas Osuna y de toda la comunidad de la Universidad Xochicalco, darles la más cálida bienvenida a este significativo evento, el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia. Nos reunimos hoy no solo para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad y justicia, sino también para construir juntos las soluciones que nuestra sociedad demanda con urgencia. Su presencia aquí subraya la importancia y la urgencia de este diálogo. Este año es particularmente importante para nosotros, ya que celebramos el 50 aniversario de Universidad Xochicalco. Durante medio siglo, nuestra institución ha sido un faro de conocimiento y un agente de cambio social. Hoy, en este recinto, que ha sido testigo de tantos logros, nos sentimos orgullosos de ser anfitriones de un evento que busca proyectar esa misma luz hacia el futuro de nuestro sistema de seguridad y justicia. Agradezco profundamente su presencia y su compromiso. Juntos, estoy seguro de que podemos alcanzar las soluciones que nuestros tiempos exigen. Muchas gracias y bienvenidos a Universidad Xochicalco, Campus Tijuana. Agradecemos su intervención y cedemos el uso de la voz al doctor Ramón Tadeo Gradias Enríquez,
vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Muy buenas tardes. Saludo con total afecto y sumo respeto a los distinguidos miembros del Presidium, el cual hago extensivo, desde luego, a todos y cada uno de los presentes. Reciban de parte del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, del doctor Gustavo Sala Chávez, un afectuoso abrazo y el mejor de los éxitos en este importante foro de parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora acoge con beneplácito y reconoce el arduo esfuerzo que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en impulsar en el país este tipo de eventos que fomentan el diálogo, la reflexión, la sana crítica, el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre el sector académico, quienes llevan a cabo el ejercicio de la libre abogacía y así como de los operadores del sistema de justicia y seguridad pública. Precisamente es a través de estos espacios donde debemos de aprovechar para realizar un análisis profundo sobre el funcionamiento y efectos del sistema de justicia penal, detectando desde luego sus aciertos, pero también advirtiendo sus desaciertos, pero a la vez generando propuestas que contribuyan a su fortalecimiento, a la mejora continua y, por supuesto, a su eficacia operativa. En la práctica, resulta necesario realizar ejercicios de ponderación sobre la prevalencia de derechos derivados de las convenciones y los tratados de los que el Estado mexicano forma parte, evitando, en la medida de lo posible, que se vulneren los derechos de supremacía constitucional y, desde luego, el de soberanía nacional. Respetuosos de la libertad jurisdiccional, pero reconociendo a la vez la necesidad del establecimiento de límites y responsabilidades en su interpretación y aplicación, se observa una ventana de oportunidad para trabajar coordinadamente entre los diferentes operadores del sistema de justicia penal, con el fin de cumplir con lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La incorporación de figuras jurídicas como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual, por cierto, actualmente está en debate su permanencia en el máximo tribunal constitucional del país, ha sido severamente criticada, catalogada por ciertos sectores como inconvencional, centrando su objeto de estudio en la afectación de los derechos del imputado contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dejando para otro sector de lado los derechos de la víctima y la sociedad, quienes resienten directamente los efectos del fenómeno delictivo y siendo estos a los que se les debe brindar protección para estar en igualdad de condiciones ante la ley. Otro de los aspectos que amerita ser objeto de estudio es el sistema integral de justicia penal para adolescentes, el cual requiere de una reestructuración urgente. Ejemplo de ello son los plazos de prisión preventiva de 5 meses, así como las medidas de internamiento con un máximo de 5 años, las cuales creemos deben ser reevaluadas para asegurar que, sin dejar de observar, desde luego, que se cumplan con los principios de proporcionalidad, reinserción y la reintegración social y familiar de la persona adolescente, también garanticen un debido acceso a la justicia para las víctimas y los ofendidos en razón del contexto social actual. Las sanciones deben de servir para guiar y orientar a los adolescentes, ayudándolos a entender y respetar a las autoridades, instituciones,
las normas sociales y legales, facilitando con ello su reintegración social y fortaleciendo su sentido de responsabilidad. Del mismo modo, se pone sobre la mesa la viabilidad de la creación de un régimen de excepción, sujeto desde luego a control judicial, focalizado a atacar ciertas estructuras criminales que permita a los órganos de procuración de justicia implementar herramientas legales que garanticen el combate eficiente de las mismas bajo un esquema diferenciado, tendente a debilitar las capacidades operativas y financieras, así como desincorporar de su ámbito de acción y disponibilidad los diversos productos provenientes de las actividades ilícitas a favor del Estado. Por ello, para generar instituciones sólidas, confiables e incorruptibles, con los más altos valores éticos y profesionales, es necesario desde las universidades preparar perfiles a través de la formación académica que impulse a hombres y mujeres esforzados y valientes, de convicciones firmes, que no se dejen seducir ni intimidar, que ejerzan sus atribuciones con honestidad, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos, recurso humano indispensable para recobrar la credibilidad hacia nuestras autoridades e instituciones. Por lo anterior, es menester realizar esfuerzos articulados que permitan la transversalidad interinstitucional. Solo así se podrá lograr resultados en conjunto mucho más eficientes. En conclusión, se les hace una atenta invitación a todos los sectores de nuestra sociedad a unirse en un esfuerzo en común para construir un México más seguro, justo y próspero para todas y todos. Por su atención, muchas gracias. Ahora cedemos el uso de la voz a la magistrada Judith Viviana Juárez Vázquez, presidenta del Tribunal Colegiado de Apelación del 26º Circuito con sede en La Paz, Baja California Sur. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Agradezco, pues, por supuesto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la invitación a través de la Casa de la Cultura Jurídica a todos nosotros que vamos a formar parte de este foro en el cual pues, vamos a reflexionar sobre dos temas que ya sabemos son prioridad en la agenda nacional: la seguridad y justicia. El objeto será tener una trayectoria participativa, activa, para lograr algunas soluciones. Después de la reflexión, de ubicar los problemas jurídicos o sociales que se presenten desde nuestras experiencias, ya sea como servidores públicos, operadores del sistema, académicos, organizaciones civiles, aportar todos esos conocimientos que nos van a llevar a alguna solución posible. De antemano también menciono que una vez que hayamos llegado a esas soluciones, también tenemos otro reto: que se ejecuten y se ejecuten de manera adecuada, porque si no sucede eso, el trabajo que aquí realicemos va a ser infértil. Como ya saben, este taller va a tener 4 ejes temáticos que se van a abordar en cada mesa, y al final los resultados se compendiarán para hacer esa aportación que el Poder Judicial de la Federación está impulsando. Desde luego, esa es una de las razones que nos tienen aquí, la invitación, pero otra es ese interés, es esa voluntad de aportar cada uno de nosotros lo que podamos aportar.
Cuando levantamos la mano para venir a este evento, definitivamente reflexionamos que teníamos esa voluntad y ese interés de decir algo que nos corresponda en el ámbito de nuestras competencias y cambiar el curso de lo que se ha venido haciendo igual por mucho tiempo y que, por supuesto, tenemos como evidencia que no ha dado los resultados buscados. Y esa es una regla de la ciencia. Siempre que se hagan las cosas de la misma manera, los resultados van a ser los mismos. Y si este problema que advertimos de seguridad no ha podido ser superado, y no es un problema contemporáneo, sino de muchos años, entonces esa es la base sobre la cual debemos partir. ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo podemos aportar más de lo que nos corresponde? Y no solamente como servidores públicos, sino también como personas. Porque esta cuestión de la seguridad tiene que ver mucho con la prevención. Y para que tengamos prevención, para que logremos que la última o nula decisión de una persona de infraccionar o de cometer un delito o una infracción a la ley, tiene un tratado independiente, un tratamiento independiente. Nosotros aquí vamos a hablar de lo que sabemos, de lo que conocemos, de nuestra experiencia, pero el tema es más profundo. Yo lo digo porque mi formación, entre otras, es en criminología y ejecución penal. Tengo un posgrado en esa materia. He escrito mi tesis doctoral en tema de víctimas. He asesorado a doctorandos en sus trabajos también de tesis con estos temas, procuración y administración de justicia. Y sumado a la experiencia que he tenido durante mi carrera judicial, he podido advertir que el problema es mayor, ¿no? Que hay varios aspectos que se tienen que analizar y profundizar, y eso me ha creado una conciencia social que definitivamente considero que ustedes también la tienen, y por eso estamos todos aquí. Me han pedido que sea breve, tengo muchas cosas que decir, pero soy muy respetuosa de los tiempos. Entonces, en suma, de lo que aquí podamos obtener, esas soluciones hay que aplicarlas, hay que llevarlas al campo de la ejecución y vigilar que se hagan de manera adecuada. Nos deseo mucho éxito y sobre todo que de aquí salgan cosas brillantes que seguramente ocurrirá. Muchas gracias. Continuando con el programa, damos el uso de la voz al magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. Muy buenas tardes, estimados miembros del presidio. Señor ministro, sea bienvenido a Baja California. Jueces federales, magistrados federales, un gusto saludarlos, magistradas y magistrados, jueces del Fuero Común, compañeros que nos acompañan. Retomando las palabras de quien me precedió, estoy convencido que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Esto se los platico porque creo que este ejercicio, este encuentro de seguridad y justicia en el cual existe o va a existir un intercambio de ideas entre la sociedad civil, entre la academia, entre diversas instituciones, es sumamente enriquecedor y les platicaré por qué. En estos tiempos ya tengo 4 años representando al Poder Judicial, pero afortunadamente nuestro pleno de magistrados es el único pleno en todo el país que todos somos de carrera, los 17 que integramos el pleno, fuimos jueces, digamos que unos 14 fuimos secretarios, unos 5 actuarios, secretarios y jueces,
y algunos que llegamos desde oficial de partes. Eso es algo muy bueno, nos da una autonomía, nos da un conocimiento del tribunal. Eso es algo que no es exclusivo del Poder Judicial, del Foro Común, también en algunas ocasiones del Foro Federal. Sin embargo, hoy me quiero referir a los ciudadanos, a los académicos que nos acompañan, porque si algo yo puedo y he aprendido al frente del tribunal es que como tenemos toda nuestra vida dentro del Poder Judicial, a veces perdemos o tenemos un área de oportunidad en cuanto a la sensibilidad del justiciable y en cuanto al punto de vista del ciudadano. Llegamos a tener a veces una situación endogámica entre nosotros, ¿sí? Nos llegamos a casar y me pongo de ejemplo, mi esposa está en el tribunal, ahí la conocí, ahí me enamoré y ahí me casé. Y como yo, hay muchas. Entonces, tengo 30 años yo en el tribunal, hoy me toca representarlos y veo aquí caras que las he visto los últimos 20 años en las mismas, solamente con más canas algunos o menos pelo otros, ¿no? Sin embargo, eso muchas veces no nos deja ver más allá de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos el punto de vista del Poder Judicial, del magistrado, del juez, de la autoridad. Pero a veces no vemos la necesidad, no vemos cómo mejorar. Estaba escuchando ayer en el radio una persona, un sociólogo, que decía que tenemos un problema de inseguridad, pero que todos somos corresponsables. Y ponía ejemplos un poco alarmantes sobre todas las profesiones tienen una corresponsabilidad de que vivamos en esta inseguridad. Y es por eso que yo los invito a los que formamos parte de la judicatura a escuchar con los ojos y los oídos bien abiertos las propuestas y las ideas que tienen la gente que no está dentro de la judicatura y ser receptivos a lo que ellos nos están diciendo, porque vienen aquí para aportar algo, vienen aquí de a gratis, perdón por la expresión, vienen aquí como buenos ciudadanos a mejorar. Entonces yo invitaría a los compañeros que formamos partes de las fiscalías, de los poderes judiciales, de las diversas instituciones, a escuchar abiertamente para ver si entre los dos podemos construir lo que todos queremos, un país mucho más seguro, porque al final de cuentas y cruzando la puerta, todos somos ciudadanos y todos desafortunadamente hemos sido víctimas de la inseguridad, porque los agentes que cometen ilícitos no te preguntan si eres o no funcionario, si eres juez, si eres magistrado, si eres fiscal. Él solamente llega y realiza el acto. Es por ello que me congratulo de este tipo de eventos y los invito a ser receptivos y a los ciudadanos a ser críticos, porque este es su momento en que los escuchen. Muchísimas gracias. Finalmente, invitamos al ministro Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que nos comparta su mensaje y realice la declaratoria de inauguración de los trabajos que nos convocan el día de hoy. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Aquí están sus discursos que dejaron en él. Muy buenas tardes a todas y a todos, a las autoridades y a las personalidades que nos acompañan. Gracias por ayudarnos a la organización de este encuentro y muy particularmente a la Universidad Xochicalco, que nos ayudó a organizar esto, que nos ha dado todas las facilidades para el éxito de esta octava sede de encuentros en esta materia. Sí, gracias. Tenga. Les agradezco a todas y a todos por atender el llamado del Poder Judicial de la Federación para sumarse
a construir colectivamente este espacio de diálogo democrático que nos reúne y que nos permite contar con la participación plural de personas que interactúan con los sistemas de seguridad y justicia, en este caso en los estados de Baja California Sur y Sonora. Como ustedes saben, la Suprema Corte ha convocado a 14 encuentros regionales para esta agenda de seguridad y justicia. Quizá lo más valioso de esta agenda o de este encuentro es que nos convoca no solo a quienes participamos como miembros de las instituciones, ya sea en el ámbito de procuración de seguridad pública, de procuración de justicia, de administración de justicia, sino lo importante, convocar a la academia y a la sociedad, a las organizaciones no gubernamentales que están involucradas en esas tareas, a los estudiantes y a los usuarios de estos servicios. Porque generalmente nosotros como miembros de estas instituciones solemos ser observadores pasivos de las reformas que se proponen o de las reformas que nos imponen, que a veces las imponen. Yo siempre he pensado que en esta, o por qué siempre he compartido este tipo de ejercicios. Miren, cuando México transita a un sistema democrático, somos una joven república en lo que respecta sobre todo a la democracia, nunca pensamos cuáles debían ser las instituciones que tenían que sustituir a aquellas viejas instituciones que sirvieron durante mucho tiempo para mantener, si es cierto, un cierto orden, una cierta seguridad pública casi impecable y ejemplar en América Latina. Y no se pensó en crear estas nuevas instituciones que prepararan a México para ejercer esas funciones en un régimen democrático y plural, es decir, en un régimen donde no hay un control político absoluto en todas las instituciones. Y lógicamente empezamos tarde. Sí hubo cambios trascendentales. Yo les diría, uno de ellos es la propia reforma de 1994 al Poder Judicial, señaladamente y sobre todo a la Suprema Corte, cuando crea la Corte como tribunal constitucional. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero podemos ver como una reforma que trasciende, puede hacer cambios sustanciales en el país. Pero digamos, fue excepcional. Hubo muchísimas reformas muy importantes, la autonomía del Banco de México, el régimen de transparencia en el país, la adopción de la ley de transparencia, del régimen de transparencia, los órganos constitucionales autónomos, es decir, que sirven como contrapesos o que regulan cuestiones de la actividad económica como la COFESE o como el IFETEL, que son contrapesos no solamente del poder político, sino del poder económico como órganos reguladores. Sin embargo, si ustedes o si nos damos cuenta, siempre fue una asignatura pendiente la seguridad pública, las instituciones policiales, las fiscalías y la justicia local en todo su ámbito. Pasaron muchas reformas y muchas fueron trascendentes, pero en estas reformas siempre se fueron postergando cuando yo estoy seguro que esos debieron haber sido los primeros cambios constitucionales, legales y operacionales que transformaran y que nos prepararan para evitar lo que hoy nos está sucediendo. Esta crisis de seguridad pública y mucho de impartición de justicia es el resultado de eso,
nunca enfrentamos como verdadera problemática qué teníamos que hacer como país hace 30 años mínimo para realizar o aplicar los sistemas de seguridad pública y de justicia en un régimen democrático, donde, insisto, no es el control político el que resuelve nuestras diferencias. Yo siempre pensé fiscalías autónomas, profesionales, policías científicas y preparadas, tribunales y juzgados autónomos y con servicios de carrera y a una auditoría fuerte. Con eso México sería, desde mi punto de vista, otro, independientemente de otras reformas. Y por eso yo me congratulo de este tipo de ejercicios. Nos tenemos que preguntar, en el contexto actual, cuáles son las necesidades a nivel federal y a nivel local que requiere nuestro país para enfrentar los enormes retos que tenemos en materia de seguridad y justicia, y sobre todo los nuevos retos, no solo que tienen que ver con delincuencia organizada, sino con temas tan lacerantes como el problema migratorio en nuestro país y lo que está pasando con los migrantes, no solo nuestros migrantes mexicanos, sino los migrantes de América Central, sobre todo. Hoy estuve con mis colegas del Poder Judicial, con las juezas y los jueces de distrito, con los tribunales colegiados, y me platicaban, solo en materia de migración, se han duplicado la cantidad de asuntos de juicios de amparo en este año para pasar más o menos de 1,200 al año a 2,600 juicios de amparo. Muchos de migrantes que todavía no llegan, no me explicaban, al país, sino que van a llegar y que se acude al juicio de amparo precisamente para esa protección que requieren en territorio nacional. Digo, es un granito de arena de las enormes problemáticas que tenemos en el país y cómo tenemos que afrontar estos nuevos retos, entre otros. Pero decía yo, ¿cómo reformas pensadas pueden ser y pueden transformar vidas? Y la vida institucional del país y la vida cotidiana del país, con todas sus ineficacias o todavía también sus retos hacia el futuro. Hablaba yo de, en el sistema federal, todos estos nuevos mecanismos de protección a derechos humanos que afortunadamente se han ido estableciendo en la Constitución en los últimos años, y por qué la importancia de cuidarlos como parte del patrimonio constitucional de este país. En la Suprema Corte lo vemos cotidianamente, la reforma que introduce la acción de inconstitucionalidad en 1994-95, que transformó el sistema jurídico en ese momento, impensable, porque era una institución totalmente ajena al orden jurídico nacional. Efectos generales, ¿no? Inconstitucionalidad con efectos generales, pues allá los jóvenes, porque ellos ya entraron a la Facultad de Derecho o a las universidades viviendo ese sistema. Nosotros vivimos su instrumentación y fue un paradigma en el momento porque dejamos la teoría, digamos, la relatividad de una sentencia para decir, sí, ese tribunal constitucional puede declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de leyes emitidas por la mayoría parlamentaria o la controversia constitucional. Les decía yo, reformas que trascienden, porque antes de esos años todos los problemas, digamos las controversias entre los entes públicos, un municipio que reclama
a las autoridades locales, una invasión competencial o la retención indebida de recursos. Todas estas controversias, entre otras, entre órganos y entre niveles de gobierno, insisto, se resolvían por la vía política. Cuando eso no puede suceder más, bueno, figuras como la controversia, que es lo que hacen es judicializar y llevar ante un tribunal constitucional la resolución de estos conflictos, y que también puede llevar a cabo, puede llegar a la inconstitucionalidad de normas de carácter general. Desde luego, el interés legítimo, en materia de amparo. El interés jurídico en materia de amparo ha sido uno de verdad de las reformas más trascendentales y que creo que es la que más, o una de las que más ayuda a transformar vidas y a hacer reales muchos de los derechos humanos. ¿Por qué? Y estoy seguro que los legisladores, cuando la consultaron como hoy debiéramos de consultar, pues sin embargo le atinaron, ¿no?, a esa reforma, porque solo con el interés legítimo hemos visto, y lo han de haber visto los jueces de distrito, en los distintos amparos, y lo vemos todos los días en la Suprema Corte, abre una posibilidad inusitada para la protección, por ejemplo, de los derechos DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos, sobre todo, donde no se exige al ciudadano el interés jurídico, sino el interés legítimo, que propicia precisamente una protección de esos derechos mucho más, digamos, abstractos, como es la protección en materia ecológica, y el poder decir, aunque yo no soy titular de una concesión ni de un permiso, lo que sí puedo constatar es que esa concesión que se otorgó está contaminando y va a contaminar el acuífero en la península de Yucatán, por ejemplo, que es un caso real que tuvimos, con interés legítimo, impensable antes, para decir efectivamente la manifestación de impacto ambiental no cumplió con los requisitos previstos en la ley y se concede el amparo. Entre muchos otros, digamos, derechos tutelados, digamos, estos derechos que yo llamo más abstractos, ya no el derecho de la propiedad ni el derecho al libre tránsito, sino estos derechos que deben de hacerse efectivos a través del interés legítimo. Y curiosamente, compañeros, en estas sentencias de amparos con interés legítimo, muchísimas veces el principio de relatividad de las sentencias de amparo se cae, porque la sentencia misma que protege en interés legítimo va a beneficiar a toda la colectividad en este tipo de derechos. Por eso, cuidemos mucho las reformas en materia de amparo para que nunca sean regresivas. Esto fue un gran caminar en el orden jurídico para tutelar efectivamente estos derechos humanos. Y podríamos hablar de muchas cosas. Importante, en esta reforma de 94 en el Poder Judicial Federal se crea el sistema de carrera judicial. Antes los jueces y magistrados eran designados ¿por quién creen ustedes? Por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues en esa reforma se dice no. Y entonces se establece el sistema de carrera. El juez, la jueza está ahí o debe de estar ahí por méritos propios. No debe de ver su carrera y su función jurisdiccional sino al mérito. Eso es lo que garantiza su autonomía. Por eso se estableció este sistema que también tiene que fortalecerse. Hablemos ahora donde creo yo que existe todavía, insisto, una gran asignatura pendiente, los sistemas de procuración de justicia,
seguridad pública y policía. Porque no se han repensado, porque ha habido retrocesos precisamente en estos sistemas. Les decía yo, fue de las últimas reformas a nivel federal, se crearon muchas autonomías. Curiosamente, la última fue la de la Fiscalía General, que está a revisión para ver en qué ha funcionado o qué no ha funcionado. Entonces, ¿cuál es el rol del Ministerio Público? ¿Cuál es el rol de las policías en la investigación de un delito? Todavía estamos en ese punto en México. Les decía yo, en cualquier país del mundo, cuando a ti te asaltan en la calle, cuando a ti te roban, cuando hay un delito de violencia familiar, tú acudes a la policía. Claro, a una policía de proximidad y a una policía de investigación. No vas al Ministerio Público. Entonces, todavía eso está para reflexionarse. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Cuáles son los perfiles que debe de tener? Desde luego su naturaleza, para mi punto de vista, claro que tiene que tener autonomía el Ministerio Público, pero todavía ver cuál es el rol de las policías y su relación en la investigación para que sean eficientes. Esto, señores, además no es descubrir el hilo negro. Los países que han salido de problemas, como fue Colombia, es muy doloroso señalarlo así. Cuando yo estudié en los años, finales de los años 80, principios de los 90 en Francia, Colombia era el ejemplo de un país de América Latina con un problema de seguridad como el nuestro. Y yo digo doloroso porque además era injusto ver cómo se trataba o cuál era, cómo se trataba a la gente de Colombia, ¿no? Cuando viajaban, por ejemplo, al exterior, cómo eran verificados, cómo entraba uno con pasaporte mexicano y bueno, así explico. En cambio, los colombianos, a veces estigmatizados porque venían de un país, ¿no?, de delincuencia organizada o de, digamos, fabricante o exportador de drogas. Y desgraciadamente, no sé, de cuando yo, en esa época, hoy veo con tristeza cómo nuestra situación se acerca, si no igual o peor, a lo que sucedió en Colombia en los años 80. Y entonces les decía yo, tampoco hay que descubrir el hilo negro. Los países que han salido de esta problemática, pues entonces hay que verlos, qué es lo que han hecho bien para poder salir exactamente de esa problemática. Sistema penitenciario, el principio de reinserción social, pues otro de nuestras asignaturas pendientes. No hay esa capacitación para el trabajo, para la reinserción efectiva una vez que alguien ha delinquido y tiene que pagar su deuda con el Estado y con la sociedad y prepararlo precisamente para esa reinserción social. Y desde luego, pues en el orden local. En el orden local, señores, la justicia local es la primer justicia de contacto con el ciudadano, mucho antes que la justicia federal. El ciudadano llega a la justicia federal, bueno, sí, en un asunto federal, estamos de acuerdo, ¿no? Mucho más, digamos, de otro orden, o bien en el juicio de amparo. Pero en la justicia cotidiana, el ciudadano primero, su entrada al sistema jurisdiccional es en la justicia local. Y desde mi punto de vista es donde menos énfasis ha puesto el Estado mexicano para resolver estos graves problemas de seguridad y de administración de justicia que ellos tenemos.
Solo por enumerar algunos temas, yo no me quiero sustituir, ahí está la temática de las mesas, simplemente compartir con ustedes esto que hemos vivido o nos ha tocado vivir en los últimos 30 años, en estos graves problemas que enfrentamos y que no podemos negar, tanto en seguridad pública como en justicia, y por eso la importancia de que sea multisectorial, que las organizaciones de la sociedad civil nos puedan decir qué esperan de estos sistemas. Ellos pueden decirnos qué enfrentan cuando llegan a los sistemas de seguridad pública y a los sistemas de administración de justicia. Entonces, esta es una enorme oportunidad de poder reflexionar sobre estos temas y decirles a los actores políticos, bueno, esto pensamos nosotros antes de hacer cualquier reforma o de pensar en reinventar todo el sistema. Bueno, estos son los problemas que la academia, que el foro, que los usuarios, que las ONGs, que desde luego los agentes del Ministerio Público, los policías y los jueces, juezas, vemos en los sistemas en los cuales prestamos nuestros servicios. Yo con eso me detengo, deseando de veras que sea muy, muy exitoso este encuentro, sobre todo que sea positivo, que no quede solamente en recabar opiniones, sino que se puedan hacer llegar a quienes toman estas decisiones, y yo diría no solo a nivel federal, sino también al nivel local. Con eso yo termino y voy a proceder a hacer la declaratoria de apertura del encuentro. Siendo las 7:10, sí, perdón. Traigo la hora de México. Sí, bueno, perdón. Las 5:10 horas del día 23 de mayo de 2024, declaro formalmente inaugurado los trabajos del Encuentro Regional para una Agenda de Seguridad y Justicia en sede Tijuana. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, y pedimos de favor al Presidium mantenerse de pie para la toma de fotografía oficial. Ahí al centro se encuentra la cámara. Seguimos con la toma de fotografías. Y listo, muchas gracias. Con esto concluye la ceremonia de inauguración de los trabajos del Encuentro Regional para una Agenda de Seguridad y Justicia. Puede tomar asiento el Presidium. Sede Tijuana.